Muchos de los que fuimos niños entre los años 90 e inicios de los 2000 conocimos los juegos RPG gracias a Final Fantasy VII, considerado uno de los mejores RPG de la historia y el mejor de toda su saga. Pero, ¿qué tal si te digo que Parasite Eve pudo haber sido Final Fantasy VII? Es bastante normal que videojuegos que salen de Japón tengan material cortado o censurado en sus versiones internacionales. Ejemplo de estos pueden ser Bionic Commando o incluso Super Mario Bros. 2. Pero en este caso fue la versión americana de Final Fantasy VII la que resultaría ser más que una traducción, ya que se integrarían en él a los muy difíciles jefes Ruby Weapon y Emerald Weapon. Más tarde se realizaría la versión internacional de Final Fantasy VII para Japón, incluyendo todos los cambios que se realizarían en las versiones americanas y se arreglarían la gran mayoría de los bugs. La icónica canción que suena en la batalla contra Sephiroth está inspirada en un tema de Jimi Hendrix. Nobuo Uematsu, compositor del soundtrack de la serie, jamás había hecho nada relacionado con música orquestada, por lo que esta nueva tarea era todo un reto para él. En una entrevista, el hombre afirma que quería mantener la atmósfera de este tipo de música, pero a la vez agregarle un estilo rockero, por lo que imaginó cómo sonaría una versión de la canción Purple Haze de Jimi Hendrix interpretada por una orquesta, por lo cual podemos encontrar ciertas similitudes al inicio de ambas obras. Aunque también podemos encontrar similitudes con otra obra de Igor Stravinsky, titulada El rito de la primavera. Final Fantasy VII iba a tratar temas un tanto fuertes para un juego de la saga. Muchas de estas ideas fueron descartadas, pero se mantuvo una, la muerte de Aeris. Esta parte del juego es un momento bastante significativo y fuerte para su creador, Hironobu Sakaguchi, debido a que durante el desarrollo de Final Fantasy VII su madre moriría. Debido a esto se decidiría dejar la cruda muerte de Aeris a manos de Sephiroth y descartar la posibilidad de poder revivirla. Podríamos deducir que esta decisión fue tomada en momentos finales del desarrollo del juego, lo que demuestra que durante luego de la muerte de Aeris, aún podemos encontrarnos con ítems que solo ella puede usar. Después de la salida de Final Fantasy VI, el desarrollo de Final Fantasy VII comenzaría casi de inmediato, y pensado para la Super Nintendo. De hecho, podemos encontrar bocetos bastante tempranos del juego y una imagen donde se muestra que este se jugaría en una vista isométrica. Pero al mismo tiempo que Final Fantasy VII se empezaría el desarrollo de Chrono Trigger, Sakaguchi y su equipo le darían más importancia al juego de Chrono, poniendo en pausa Final Fantasy VII. Al haber sido pensados estos juegos casi al mismo tiempo, estos compartirían algunas ideas, como que por ejemplo que ambas tramas girarían en torno a un parásito que cayó en la Tierra hace muchos años, siendo en Final Fantasy Genova y en Chrono Trigger Lavos. Como ya podemos saber, se retomó el desarrollo de Final Fantasy VII para la Nintendo 64, y luego por problemas con la cantidad de información que los cartuchos de la 64 podían almacenar, este sería finalmente desarrollado para la PlayStation. Los primeros planes de Final Fantasy VII empezaron en el año de 1994, donde Hironobu Sakaguchi y su equipo harían una lluvia de ideas para la historia de este juego. La idea más destacada por el equipo era una donde en vez de Cloud como protagonista, se colocaría a un detective llamado Joe. El juego sería ambientado en la ciudad de Nueva York en 1999, donde después de un bombardeo en esta ciudad, al detective Joe se le encargaría ir detrás de los terroristas, quienes en esta versión de la historia serían algunos de los actuales personajes principales del juego, Cloud, Aeris y Barret. Incluso se le daría muerte a alguno de ellos. Como ya sabrán, la ciudad de Nueva York se convertiría en Midgar,
donde además se agregaría que en esta no pararía de llover después del bombardeo. Con el tiempo se consideraría esta historia demasiado oscura para un Final Fantasy, por lo que la historia caería en manos de los escritores Kazushige Nojima y Yoshinori Kitase, conservando ideas como el bombardeo y el grupo terrorista ahora como protagonistas. Más tarde estas primeras ideas se convertirían en Parasite Eve, donde el detective Joe ahora sería la oficial Aya, y Xenogears, donde el protagonista sería desterrado después de que su pueblo sufriera un ataque. Para la versión norteamericana de Final Fantasy VII se realizó una masiva campaña publicitaria, la más cara del catálogo de PlayStation. Esta contaba con un comercial de 30 segundos en las principales cadenas televisivas estadounidenses, un comercial de 1 minuto para los cines y una promoción para Pepsi. La tierra de Midgar, Sephiroth y Jenova hacen referencia a 3 mitologías distintas. La primera, Midgar, que en la mitología nórdica es la tierra que Odín le regalaría a los humanos luego de vencer al gigante Ymir. El segundo, el nombre del villano del juego, el cual proviene del Kabbalah. Sephiroth es el nombre con el que se le conoce al conjunto de atributos de Dios, conocidas como Sephiras. Estas están organizadas en un gráfico llamado el Árbol de la Vida. Y la tercera, Jenova, el cual tiene varios significados. El nombre Jenova es un acrónimo entre Jehová y Nova, donde Jehová es una romanización del nombre de Dios en hebreo, y Nova un adjetivo para nuevo, por lo tanto Jenova significa Dios nuevo. También podemos encontrar otros significados como Gen, que se le atribuye a genética, y Nova, que es el nombre con el que se le conoce a la explosión nuclear que se produce cuando una estrella agota el combustible que la mantiene estable. Ya llegamos al final del video. Si te gustó, te agradecería tu like y que lo compartas con tus amigos amantes de Final Fantasy. Ahora dime en la caja de comentarios si te hubiera gustado un Final Fantasy con temática de detectives. Sin más nada que decir, hasta luego.